El Código Civil es por definición la compilación sistemática de todas las normas jurídicas que regulan las cuestiones relacionadas con la existencia de las personas, con sus relaciones de familia, con la adquisición y transmisión de sus bienes muebles e inmuebles, sus obligaciones y contratos. En definitiva, de todo aquello que forma el amplio universo de la autonomía de las personas y que permite ser creado como resultado de la vida en sociedad. El Código Civil argentino, como ustedes saben, fue redactado por don Dalmacio Vélez Arfiel en la segunda mitad del siglo XIX, en 1869, siguiendo el modelo del Código Civil francés o Código Nación de Napoleón y de otras fuentes, entre las cuales no es un dato menor el jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas. Desde 1871, con reformas, este código rige los aspectos más sobresalientes de la vida de las personas en este país. También sabemos todos que los códigos no se hacen para ser reformados con frecuencia, ni cada vez que surge la necesidad de regular una materia nueva. Tampoco cuando esas materias son numerosas. Al estilo de las leyes fundamentales, los códigos se modifican o se cambian cuando los contextos y las instituciones que no están considerados en ellos han variado tan sustancialmente que aun cuando puedan seguir siendo aplicados, un universo de cuestiones queda sustraído a esa regulación y por lo tanto resulta más difícil su interpretación sistémica, conforme principios generales, y armónica con otros derechos. Es justamente el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación el que nos convoca esta tarde. Y el que nos convoca esta tarde en una actividad peculiar. La facultad ya ha hecho muchas actividades para considerar el proyecto de código, tanto a nivel de la comunidad amplia, profesores, graduados, estudiantes, como de cada uno de los claustros en particular. Especialmente el viernes cerramos un congreso de Derecho Privado para estudiantes en el cual tratamos estos temas. En esta ocasión, nosotros vamos a considerar el proyecto de reforma desde un lugar distinto. Como ustedes saben, el proyecto está sometido al Congreso de la Nación y junto con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Julián Domínguez, a quien le voy a pasar la palabra en unos instantes, y los diputados miembros de la Comisión Bicameral, pensamos que también era importante que los representantes del pueblo de la Nación vinieran a esta casa y nos comentaran sus puntos de vista sobre esto. Después de ello vamos a tener una actividad, un panel con los tres titulares de la comisión nombrada por la Presidenta de la Nación para la reforma del Código, con la doctora Elena Hayton de Nolasco, la doctora Aira Kemmelmacher de Carlucci y el doctor Ricardo Lorenzetti. Y en los finales ya no me animo a decir si vamos a... No tenemos. Bueno, con esto vamos a cerrar la actividad. Estaba programada una conferencia con el doctor Jeremy, el miembro de la Corte Suprema de Brasil, pero algunos inconvenientes de último momento le impidieron acompañarnos. Yo vuelvo a agradecerles a todos que estén aquí, porque esto le permite a una universidad pública como la nuestra cumplir con una de sus funciones sustanciales, que es el poder discutir los problemas que aquejan a la sociedad. En este momento se trata de una nueva reglamentación de aspectos muy importantes de la vida de todos y cada uno de nosotros. Le agradezco a la Cámara de Diputados de la Nación, en la persona de su presidente, y a los colegas y amigos diputados que están aquí. Muchos de ellos han estado en esta casa en numerosas ocasiones. Ricardo Tilavedra es profesor regular, pero Diana Conti y Rubén Giuliani nos han acompañado más de una vez en actividades en esta casa, por prestarse a esta actividad y por compartir con nosotros sus puntos de vista. Gracias a todos ustedes. Doctor Domínguez. En primer término, quiero hacer un agradecimiento al doctor Lorenzetti, a la doctora Elena Hayton de Nolasco y a Aida Kemmelmacher de Carlucci por el extraordinario aporte que le han presentado a solicitud de la señora Presidenta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Agradecerle el trabajo de compilar
la iniciativa, la propuesta de 111 juristas de distintas posiciones filosóficas e ideológicas, en la certeza que es la mirada que da una respuesta desde el derecho a los tiempos que vivimos. Sin duda que 30 años de democracia nos permiten estar debatiendo en toda la Argentina como estamos debatiendo la reforma del Código Civil y Comercial. No es un tema menor 30 años de democracia, porque en nuestros últimos 200 años es la primera vez que tenemos 3 décadas ininterrumpidas de democracia. Y esto me parece que es un dato sustancial en la Argentina, que ha vivido en la última década cambio en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y hay 2 datos que yo quisiera básicamente resaltar. Esta reforma se hace en un contexto de vigencia plena de las instituciones de la República y de una pluralidad sin igual. Esta reforma se hace en el marco de la ley de género, en el marco de la ley de matrimonio igualitario, en el marco donde invertimos el 6.7 del Producto Bruto Interno en educación, en el marco del cambio de la última década de un presupuesto de Producto Bruto Interno de 220.000 millones de PBI a un Producto Bruto Interno de 430.000 millones de dólares, es decir, una Argentina donde la consolidación de la democracia ha traído avances y oportunidades iniguales. El año 2001-2002 fue un año donde puso en crisis, pero también interpeló la capacidad de las instituciones de la democracia. Y tanto el Parlamento argentino, sus diferentes expresiones políticas, el Poder Judicial y el restablecimiento de la autoridad presidencial marcaron un cambio de época. Sorteamos con éxito la peor desgracia que teníamos los argentinos de interrupción del proceso democrático. Y el Estado volvió a estar presente en la Argentina actual a partir de la recuperación plena de la vigencia de los 3 poderes del Estado. Y esto también lo podemos hacer porque tenemos una Corte que tiene el prestigio y tiene la consideración del conjunto de la sociedad argentina. Qué mejor y qué oportunidad extraordinaria que los juristas que integraron la comisión redactora hayan sido quienes han recogido la opinión, el análisis y la evaluación de esta propuesta que está en manos del Congreso de la Nación. Cuando llegó esta propuesta del Congreso, y quiero transmitirle la experiencia que nosotros hemos vivido, nos corría el tiempo, y cuando dimos el debate de creación de la Constitución bicameral, uno de los temas centrales que se planteó era la necesidad de poder discutirlo y de que no votáramos a libro cerrado. La Comisión, sabiamente, está cumpliendo el 8 de noviembre los 90 días que previó el mandato original, resolvió establecer un sistema de audiencias públicas que, además de la propuesta que habían elaborado los más prestigiosos juristas consultados por la materia, tuviera la opinión de los distintos sectores sociales con interés legítimo, económicos, culturales, académicos, de los diferentes lugares de la Argentina. Las audiencias públicas que tenemos previsto concluirla este mes, llevamos recepcionado más de 913 ponencias al día de la fecha. Un trabajo extraordinario. En la comisión bicameral ha logrado clasificar las propuestas por materia, y quiero contarle algunos datos que sirvan para ilustrar. Nosotros primero tenemos el firme compromiso de producir en el transcurso de este año la votación final. Por lo tanto, estamos trabajando con una exigencia de 4 reuniones semanales, y esto es menester tenerlo presente. La comisión está trabajando en un mecanismo muy intenso de trabajo, casi dedicado exclusivamente a esta materia. El 37% de las ponencias tratan de las relaciones de familia y bioética, reproducción humana asistida y gestación por sustitución, que ha generado un debate muy enriquecedor. El 15% trata sobre derechos de los pueblos originarios, el 9% sobre contrato, 8% sobre temas diversos, el 7% de las ponencias sobre derechos reales, el 7%
sobre personas jurídicas, capacidad de las personas, responsabilidad civil, prescripción liberatoria y otros temas. Con esto, ¿qué quiero plantear? Despertó mucho más interés el debate de este Código Civil y Comercial de lo que nosotros presuponíamos. De hecho, la Comisión ha tenido que poner una fecha de corte a las audiencias públicas porque muchísimas provincias estaban requiriendo en lugares académicos y en legislatura poder participar de esta discusión. La comunidad académica ha hecho un trabajo extraordinario, cosa que agradecemos, y nosotros tenemos la enorme tarea de compatibilizar lo que entendemos es una propuesta jurídica que interpreta como nadie la realidad de época. ¿Se puede estar de acuerdo? No se puede estar de acuerdo. Ahora, nadie puede cuestionar que los institutos formulados y propuestos existen en el mundo real, tienen una visión de lo que pasa en el mundo del derecho y es una exquisita contribución a respuesta jurídica a nuevos problemas. Y lo más atractivo de esta propuesta es que desde un sentido práctico combinan los requerimientos de una realidad social cambiante con el saber jurídico. Muchos han pretendido encontrar acá dogma de fe. No estamos armando un dogma de fe o la ruta de conciencia individual de cada uno, de nadie en particular. Estamos armando la representación o estructurando o proponiéndole al conjunto de la sociedad argentina, con la votación definitiva, las normas jurídicas en las cuales se va a regir la vida y el destino de los argentinos. Y yo decía 30 años de democracia como un valor superior de este tiempo, como un logro del conjunto de la sociedad argentina, porque en ese marco tenemos la certeza que lo que finalmente resulte de esta propuesta, que los argentinos tienen que tener la certeza de que no tuvo ninguna otra limitación que el buen saber y entender y el mejor aporte que cada uno de los juristas ha hecho en esta propuesta, en estos institutos. Se puede cuestionar, como se han cuestionado en las audiencias públicas, temas de todo tipo. Ahora, lo que nadie ha podido plantearnos es que no es una respuesta de época. Y es extraordinario, yo los invito a que profundicen el estudio, es difícil abordar en tan poco tiempo. A la Comisión le costó mucho familiarizarse con esta impronta que el Código nos ha planteado, pero es una impronta que mira la realidad de lo que viene. Y yo realmente, por eso el motivo de reconocer el trabajo de la Comisión de Juristas por la amplitud con que han mirado la realidad y por la exquisitez jurídica con que han respondido a los desafíos de época. En el Parlamento estamos incorporando lo que nosotros representamos, la realidad de la política, las distintas visiones, pero en el convencimiento de que quienes han formulado esta propuesta tiene la mayor solidez técnica jurídica que podíamos ofrecerle de debate a la sociedad argentina. Y este es nuestro respaldo extraordinario. Es decir, la presidenta convocó, yo creo que la comisión convocó a quien libremente creyó que era, o por lo menos supongo, que eran los mejores en la materia. Nosotros tenemos la certeza de que estamos trabajando ante un documento jurídico, un anteproyecto que responde a las miradas, y esto es importante resaltarlo, más amplias, que no hay ninguna otra limitación que el hacer una contribución para los tiempos que vienen. Y así el Parlamento lo está debatiendo. Así lo estamos discutiendo, así estamos trabajando. La experiencia del Parlamento para nosotros es un tiempo complejo, fin de ejercicio parlamentario requiere un esfuerzo muy grande. Las últimas audiencias públicas la estamos haciendo en simultáneo con la realización de los propios trabajos de comisión. Esperamos estar concluyendo el grueso del trabajo a fin de mes, junto con la culminación del año legislativo, para poner todo nuestro empeño que a fin de este año podamos tener una propuesta definitiva de un nuevo Código Civil y Comercial. Dos cosas más para concluir lo que es una reflexión. El Parlamento, en lo que decía el doctor Gil Lavedra y otros colegas legisladores de otros bloques, en muchísimos temas tenemos profundas discusiones. En este tema estamos trabajando juntos. Pareciera muchas veces que la dinámica de la comisión bicameral, hay dos parlamentos, el parlamento que discute los temas de rutina y el parlamento que trabaja en el marco de la comisión bicameral, junto con el Senado. Presidió el Senado los primeros 45 días, está presidiendo la diputada Diana Conti, con el doctor Gil Lavedra como secretario de la comisión, o vicepresidente, perdón, de la comisión en este momento, 45 días cada uno.
Es una experiencia que nos ha permitido reencontrarnos. También a nosotros nos toca dar testimonio de estos 30 años de democracia. Nos toca dar testimonio de que debemos ofrecerle al conjunto de la sociedad argentina los instrumentos para la convivencia en el mundo privado, donde de la política seamos garantes de que los instrumentos que generamos son los más plurales, los más abarcativos y que permiten que cada uno pueda realizarse en nuestra sociedad. Como plantea la propia Comisión Reformadora, este contexto se da, este marco de discusión de la reforma del Código se da en el marco de la propia identidad de la cultura latinoamericana, tiene la impronta de nuestra propia identidad cultural latinoamericana. La propia Comisión plantea la constitucionalización del derecho privado, de la libertad y la igualdad, cosa que hacemos nuestro, por eso la importancia de este desafío. Y en el marco de una sociedad multicultural que nos toca a nosotros darle seguridad jurídica a los tiempos que vienen. Así que, doctor Lorenzetti, integrante también de la comisión redactora, muchísimas gracias por esta iniciativa, muchísimas gracias por este aporte. Yo vuelvo a repetir, la representación del mundo del Congreso de la Nación, de diputados y de senadores, está haciendo el máximo esfuerzo posible para escuchar todas las miradas, garantizando el interés general para el conjunto de la sociedad, en el convencimiento que la propuesta que finalmente vamos a votar es el rostro de la Argentina de los 30 años de democracia. Ojalá que nosotros también podamos dar la respuesta que el conjunto de la sociedad argentina espera del Parlamento. Nos toca dar testimonio de un cambio en la actitud política a los dirigentes políticos. No podemos seguir mirando un tiempo nuevo con viejos ojos. Y este tiempo ininterrumpido de 30 años de democracia va a dar a luz, no me cabe duda, un código que le dé la certeza a la sociedad argentina de constitucionalizar sus garantías, sus derechos y sus sueños. Muchas gracias. Bueno, porque quedamos sin ordenador, entonces, como presidenta actual de la bicameral del Código Civil y Comercial, voy a hablar, justamente porque no está el código promulgado. Cada vez que estamos en un panel, bueno, vamos tachando de lo que pensábamos hablar, lo que ya dijo el otro. Así que yo hice exactamente lo mismo. Y entonces prefiero contarles que el proyecto de Código Civil y Comercial que estamos analizando en el Congreso Nacional representa una herramienta que toma la técnica más moderna de plasmar principios, normas, pautas que enaltecen nuestro núcleo constitucional humanitario, incorporando también aquellos subsistemas legales existentes, constituidos por normas especiales creadas a lo largo de estos años de democracia, gracias a las conquistas y amplitud de derechos obtenidos por algunas minorías que no estaban regulados, otros subsistemas que responden a situaciones normales del desarrollo científico-tecnológico y otros que plasman los saltos culturales de nuestra sociedad. Es justamente por esos avances que se van generando con mayor dinamismo dentro de una sociedad que se analiza la conveniencia sobre las cuales esa legislación especial debe o no ser incorporada en un plexo normativo más rígido como es un código. Esta tarea no nos ha resultado sencilla y por eso estamos alargando los plazos. Las prácticas legislativas suelen conllevar a una hiperinflación legislativa, a una dispersión de normas, lo cual ha sido sumamente negativo a los fines de cumplir con aquella presunción que establece que las leyes se consideran conocidas desde su publicación. Todo ello nos permite afirmar que estas necesidades son una realidad. Esta reforma creará nuevos derechos
reconocerá otros que hasta ahora no fueron contemplados e implicará sentar las bases mínimas sobre las cuales edificar las leyes especiales necesarias en el futuro. La base de una regulación ordenada en la cual los problemas concretos de la vida cotidiana estén contemplados de una manera más simple y escueta, en el mismo sentido mediante la utilización de un lenguaje sencillo y más cercano a sus destinatarios. Así el ejercicio de los derechos esté al alcance de todos y todas, represente a todos y todas, como así también el poder exigir que se cumplan con los preceptos allí amparados. Voy a nombrar escuetamente los temas que, en mi opinión personal, son los más trascendentes. En primer lugar, me parece importantísimo el tratamiento sobre la ignorancia de las leyes. Este proyecto mantiene la misma prohibición, que la ignorancia de las leyes no es excusa para su cumplimiento, pero modifica la última parte de la redacción del Código Civil actual. Él dice que la ignorancia no es excusa para su cumplimiento, salvo que haya una excepción expresamente autorizada por la ley. El proyecto, en cambio, modifica esta última parte, estableciendo la autorización por el ordenamiento jurídico, lo que incrementa en términos literales el espectro de excepciones. Tengamos en cuenta que la opinión consultiva OC6 del 86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1986 sobre la expresión leyes, la decana de esta facultad me ha enseñado, y algo me quedo doctora acerca de sus enseñanzas, la nombro especialmente como reconocimiento a su trayectoria en esta materia. En el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión consultiva que solicitó el Gobierno de la República de Uruguay, la Corte Interamericana resolvió por unanimidad que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la formación de las leyes. O sea, el término ley hace referencia siempre a ley formal, o sea, la emanada por el Poder Legislativo. Habiéndose introducido en este proyecto el término ordenamiento jurídico, las excepciones a las ignorancias de las leyes como excusa para su cumplimiento podrán proceder ahora también tanto de la ley formal como de los decretos, resoluciones, etc. Decretos que por primera vez en la Argentina la Presidenta de la Nación ha sacado el velo del secretismo en fecha recientemente, creo que este fin de semana. Un tema también importante que se incorpora es la diferencia entre derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Se modificó la terminología persona física, su existencia visible, por persona humana. Se eliminan los artículos o las normas que impiden las controversias durante el tiempo del embarazo y explícitamente se admite el cuestionamiento preventivo de la filiación. Respecto del comienzo de la existencia de las personas, para los embriones formados a partir de técnicas de reproducción humana asistida, lo fija en el momento de la implantación del embrión. Para embriones formados a partir de procreación natural se toma como inicio la existencia de la concepción. No regula el código a qué se refiere la concepción. El código pretende regular los efectos posteriores, filiatorios, civiles, patrimoniales del nacido con vida, que solo es el que adquiere derechos. El Instituto del Matrimonio no distingue al sexo a los efectos de definir quiénes pueden unirse en él, manteniendo el avance logrado por medio de la ley de matrimonio igualitario. Se permite la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias y el de separación de bienes.
Esto significa que si uno decide casarse puede optar por el régimen actual de compartir ganancias y al momento de disolverse dicha sociedad se reparten en el 50% y 50%, o podrá elegir al momento de casarse o después de vivir en un régimen de separación de bienes. Una pareja podrá firmar antes de casarse o después un contrato prenupcial que permitirá establecer una división de bienes determinada en caso de divorcio. Pero si una persona ganó y la otra no, se puede dar la figura del enriquecimiento sin causa y se podrá solicitar compensaciones económicas. El divorcio se institucionaliza simplificando los trámites, considerando la libre petición de uno o ambos cónyuges, quienes a su vez podrán hacer propuestas y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución. También contempla el nuevo código las uniones de convivencia entre dos personas con el fin de proteger el bienestar de uno de los integrantes de la pareja en caso de ruptura. Se lleva a cabo una importante actualización en materia de reproducción humana asistida, por ejemplo, la inseminación artificial o la fecundación in vitro, haciendo prevalecer la voluntad procreacional. La fertilización asistida es una deuda pendiente, no hay legislación al respecto, por ello se prevé la afiliación que surge de estas técnicas de reproducción humana, pero esta última no se determina por el dato genético, sino por la voluntad de querer ser padre o madre, de querer procrear. Respecto de la adopción se significa el régimen jurídico y se prioriza el interés superior del niño, niña y adolescente por sobre los adultos. Se mantiene la adopción plena y simple e incorpora la adopción por integración, en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones. Instituye la gestación por sustitución. Esto es lo que se denomina comúnmente alquiler de vientres, donde se elimina la posibilidad de alquilar. Es una institución que nos está dando mucho trabajo en el Congreso para su admisión en un Código Civil y Comercial. Respecto de los derechos personalísimos, incorpora este concepto reconocido por el derecho internacional y se reconocen derechos a la dignidad, a la intimidad, al honor y a la imagen. Instaura las modernas formas de contratación, como el arbitraje, la agencia comercial, la concesión comercial, entre otras. Con esto se pretende brindar mayor seguridad jurídica y se garantiza de mejor manera la defensa de los ciudadanos en tanto consumidores. Regula también la propiedad comunitaria indígena. Como se ve, toma los aspectos de la realidad cultural argentina actual, no pretende imponer formas de vida, pero sí regularlas, y entonces seguramente no conforma a todos. Bueno, este es el gran dilema que tenemos los legisladores. Al rememorar los ítems históricos del Código Civil y Comercial actual, que también referenciado han sido por la decana de esta casa y por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cabe volver a hacer hincapié a que el Código Civil actual, un código votado, aprobado a libro cerrado, en el proyecto de Vélez, en otra realidad histórica, en un contexto diferente. Luego, la única reforma integral que tuvo ese código fue en época de facto, en 1968, en realidad por lo que llamamos Ley 17711, que es un decreto ley. Y luego se han frustrado intentos reformistas integrales de 1987, de 1993 y 1998. ¿Fue acaso aquella democracia menos participativa la que impidió reformas anteriores? ¿Es acaso esta democracia plena, con pluralidad, con libertad de expresión, con libertad política, la que permitirá que alumbremos en este año un Código Civil y Comercial a la altura de la construcción de una patria grande, donde cada uno de los habitantes de este querido suelo, en pie de igualdad y de libertad, pueda elegir el plan de vida y desarrollarlo que le es más propio
y que construya entonces la argentinidad que tanto buscamos. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un verdadero gusto participar de esta jornada, de este panel, de quienes como legisladores estamos abordando la aprobación de un nuevo Código Civil y Comercial para la República Argentina. Quiero agradecer especialmente a la señora decana por sus palabras y por su presentación y por esta iniciativa acerca de un hecho que es altamente trascendente. Quiero saludar especialmente al presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, que ha encabezado esa tarea, sin exageraciones, diría ciclópea, de reunir en un trabajo que ha sido puesto a consideración del Congreso de la Nación a 100 juristas que han hecho un aporte histórico para que Argentina tenga una nueva legislación en esta materia. No es casual, como lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Julián Domínguez, como lo acaba de decir la diputada Diana Conti, que numerosas iniciativas quedaron en el camino. Le rendimos homenaje el miércoles pasado en la sesión al doctor Alterini, que fue quien también hizo aportes importantes en esta materia, que fueron recogidos en este proyecto que envió la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al Congreso de la Nación del trabajo realizado por los 100 juristas. Y quiero rescatar un primer hecho, que sin ningún lugar a dudas existe un consenso político para que esto sea ley, es decir, que no vamos a ver una vez más frustrados la posibilidad de actualizar el Código Civil y Comercial de acuerdo a la realidad del país, sino que en poco tiempo el país va a ver alumbrar esta nueva legislación. Y quiero resaltar esto porque en un país donde en estos 30 años de democracia no ha sido fácil las políticas de Estado, la habitualidad de las políticas de Estado, estamos convencidos que estamos ante un hecho que sí lo puede lograr, que sí lo puede conseguir a través de la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial, su unificación, su actualización. Y por lo tanto, ese es el primer elemento que quería resaltar como fundamental. Dice Ulrich Beck que el inmovilismo de las instituciones está en contradicción con una sociedad cuya vida cambia. Seguramente Vélez, con su método, no aprobaría su propio código hoy. Aquel código que a fines del siglo XIX Vélez redactó era un código que se dio en un marco del país que no solamente necesitaba la unificación, actualización y normatización de la legislación civil en el país. Era un país que necesitaba la unidad nacional, que necesitaba consolidar una identidad. Y el Código Civil se dio en este marco, en un marco de un país de la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria, en el marco de una aurora que se cantaba en las escuelas, en el marco de una política migratoria que significó llevar a la República Argentina en un proceso de un gran progreso social. En ese marco el presidente Sarmiento envió el Código de Vélez Sarsfield, y Sarmiento en su mensaje al Congreso de la Nación decía, confiando su reforma a la acción sucesiva de las leyes que serán dictadas a medida que la experiencia determine su necesidad.
En estas últimas 8 palabras es que rescato la necesidad de actualización permanente de la normativa de acuerdo a la experiencia social, a medida que la experiencia determine su necesidad. Y como decía muy bien la señora decana, Vélez y su código reflejó la influencia del derecho continental, reflejó los derechos liberales del siglo XVII, el código napoleónico, el derecho romano de Savigny, el jurista brasilero Augusto Teixeira de Freitas, el código civil chileno, redactado nada más y nada menos que por el padre de las letras castellanas, que fue Andrés Bello. Y en la influencia del derecho canónico, en el Código de Vélez, se expresa lo referente al derecho de familia y sobre todo al matrimonio, hasta que en 1888, finalmente, en Argentina se sanciona el matrimonio civil. Y aquí quiero hacer un pequeño detenimiento para ser más gráfico, la necesidad que las leyes, las normativas expresen la realidad social. Porque fue precisamente en mi provincia, en la ciudad de Esperanza, una pequeña aldea en aquel momento que daba cabida a los inmigrantes que venían a trabajar la tierra, fue Luis Taberny, un alemán tirolés católico que quiso casarse con Magdalena Mori, que era una suiza protestante, y fueron al cura jesuita que los casara y le dijo que los casaba en la medida que ella se transformara en la religión católica. Y ellos no quisieron ellos, fueron al centro de la plaza, a un árbol que todavía hoy está, que lo llamaron el árbol de la libertad, que plantaron, invitaron a todos sus amigos y familiares y dijeron que constituían su matrimonio y que sus hijos iban a ser legales de acuerdo a esa decisión de ellos porque no querían cambiar su identidad. Y ese fue el hecho que dio nacimiento al matrimonio civil, porque Nicasio Oroño, gobernador de la provincia de Santa Fe, a partir de ese hecho, sanciona el matrimonio civil y a partir de ese hecho, en 1888, se establece el matrimonio civil en la República Argentina. Por eso, una legislación que fue progresando y que evidentemente fue interpretando las nuevas realidades. Por eso, como recién lo decía la diputada Conti, en 1968 prácticamente la única modificación que no abordó más de un 5% del Código Civil, realizada por el doctor Guillermo Borda en un momento de periodo de facto en el país, de gobierno de facto, y después fueron distintas modificaciones que le fuimos realizando. Yo soy autor de la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, que presenté en el Senado de la Nación y que fue aprobado casi por unanimidad en ambas cámaras. Y en ese debate de la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, el primer debate que siempre nos dábamos era, bueno, pero acá estamos haciendo parches, porque se trata de hacer una modificación integral al Código Civil. Y quienes impulsábamos modificaciones también era siempre un primer argumento como que nos detenía, como que paralizaba cualquier modificación positiva. Por eso creo, con Sánchez Viamonte, que en su historia institucional argentina decía, claro está, que las instituciones nacen de la entraña misma de la sociedad y reconoce en su fuerza inicial un impulso biológico primario, de naturaleza económica y social, pero tal circunstancia puede explicar el punto de partida, no el de llegada. Es decir, que el punto de llegada es siempre un punto móvil, es un punto que va cambiando y un punto que se va modificando. Por eso, desde este lugar que hablo, como senador de la Nación, que representa a la provincia de Santa Fe, del Partido Socialista y del Frente Amplio Progresista, entendemos altamente positivo la unificación y modificación de los códigos civil y comercial
en un mismo cuerpo normativo y acompañamos todo este proceso de participación, de audiencias, y como lo es hoy esta presentación en la Facultad de Derecho con todo lo que tienen que aportar ustedes desde el punto de vista académico a este tema. Rescatamos como aspectos positivos la constitucionalización del derecho privado y el establecimiento de una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la doctrina jurídica argentina. A partir de ello se regula la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puntualmente quiero resaltar que compartimos el reconocimiento de las uniones convivenciales, el reconocimiento de las familias ensambladas, el reconocimiento de la filiación por fertilización asistida, la gestación por sustitución, el reconocimiento del matrimonio sin importar el sexo, la simplificación en el derecho sucesorio, porque se elimina la desheredación, extiende las causales de indignidad que privan el derecho hereditario y la disminución de la legítima. Todas leyes que hemos ido abordando, particularmente que todavía no habíamos logrado llegar a resultados finales y que se resuelven en esta sanción del Código Civil. Estamos de acuerdo con simplificar el régimen de adopción. Estamos de acuerdo con el cambio de los conceptos de patria potestad por responsabilidad parental y de tenencia por cuidados personales. En materia de menores y personas con discapacidad, que se elimine el lenguaje discriminatorio y que se amplíe derechos conforme a las convenciones internacionales vigentes. El bien de familia, de la propiedad unipersonal. Las modificaciones introducidas en materia de matrimonio, incluyendo la eliminación de la separación, porque simplifica el sistema y porque lo moderniza. La extensión del derecho alimentario hasta los 25 años para los jóvenes que estudian, que recoge la jurisprudencia y fue un debate que dimos cuando se disminuyó la mayoría de edad de 21 a 18 años. La incorporación de nuevas figuras en derechos reales, propiedad comunitaria indígena, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido, cementerios privados. Compartimos la forma en que regula los contratos existentes y la incorporación de nuevos contratos que no estaban incluidos en el código, como por ejemplo el suministro, el leasing, los contratos bancarios, el factoraje, la agencia, la concesión, franquicia, arbitraje y el fideicomiso. La extensión del concepto de daño, las modificaciones introducidas en materia de responsabilidad por daño, con excepciones. Era positiva la regulación de la responsabilidad del Estado, pero fue eliminada cuando se envió al Congreso de la Nación. Por eso nos parece que hay que restituir estos artículos que la planteaban claramente. Por eso, como aspectos que nos parece que al anteproyecto enviado finalmente por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, queremos hacerle modificaciones. Y estas modificaciones que hemos planteado en la Comisión Bicameral como en las distintas audiencias se refieren a temas como la supresión de los daños a los derechos de incidencia colectiva y a los derechos individuales homogéneas, a la eliminación que se produjo a la declaración del agua como derecho fundamental que estaba contemplado en el anteproyecto. Por eso queremos, y esto lo digo también como presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Senado, queremos la reincorporación del artículo 241 del anteproyecto que planteaba el derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Este era el texto que compartimos del proyecto original, el artículo 241, que creemos necesario su reincorporación, porque creemos que la declaración del agua como derecho humano debe proteger el suministro mínimo y elemental,
para la vida digna de una familia, evitando el corte del servicio por parte de las empresas prestatarias por cualquier motivo y por todo el debate actual que estamos dando, que se plasmó en la ley de glaciares, es decir, la protección de las reservas de agua dulce en el país. Y muchas legislaturas provinciales, a través de leyes, han receptado esta necesidad. Lo ha hecho la Constitución de la provincia de Entre Ríos, reformada en el año 2008, que en su artículo 85 establece: el agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso, expresa la Constitución de Entre Ríos sancionada en el 2008. Además, nos parece que hay aspectos como la remisión al derecho administrativo en materia de responsabilidad de funcionarios públicos que no corresponden. Nos parece que debiera mantenerse el criterio planteado de la responsabilidad de los funcionarios públicos establecido en el anteproyecto original, y tampoco compartimos la exclusión de las atreides contra las autoridades públicas que no cumplan una resolución judicial. Creemos que debiera haberse avanzado también, y lo hemos planteado en las distintas comisiones y vamos a insistir con que no puede mantenerse el artículo 146 que fue incorporado en la reforma de 1968, que considera a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público. Entiendo que el principio de igualdad ante la ley, a la no discriminación, contemplado por nuestra Constitución, y recordando que la clasificación en el Código Civil de persona jurídica de carácter público no estaba antes de 1968, y que nos parece que para poner a todas las religiones en el mismo nivel y para garantizar la libertad de culto, no debiéramos mantener a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público, sino que tiene que estar como persona jurídica al mismo nivel que las demás iglesias. Estos son aspectos que nos parecen centrales, que están en debate democrático, participativo, a lo largo y a lo ancho del país. Nos parece que se ha enriquecido con el debate, el anteproyecto realizado por la Comisión de Juristas, enviado por la Presidenta del Congreso de la Nación. Y vuelvo al principio, me parece un hecho histórico que la República Argentina pueda actualizar y unificar el Código Civil y Comercial, dando respuesta a la realidad que los nuevos tiempos requerían. Muchas gracias. Poder venir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a poder conversar con ustedes acerca de este proceso, como se ha señalado en las exposiciones anteriores, es un proceso excepcional. Digo excepcional porque no es usual en cada una de las sociedades cambios de legislaciones que tengan tanto que ver con la vida de la gente, que tengan tanto que ver con sus relaciones cotidianas. Y también algo que a ustedes lo van a advertir, o lo habrán advertido y lo señalaron también los anteriores, que es como una suerte de campana de cristal que hay sobre la discusión sobre el Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos conformando una mesa absolutamente plural, de partidos diferentes, hay oficialismos y oposiciones, y estamos diariamente nosotros en una confrontación muy dura, que no voy a referir porque todos ustedes la conocen. Pero sin embargo,
respecto del Código Civil y Comercial, se ha adoptado un temperamento distinto. Todos los partidos políticos, y tanto el gobierno como la oposición, han entendido que se trata de un tema que los trasciende, que se trata de una norma que está destinada a regir por mucho tiempo el destino de los argentinos. En consecuencia, se ha tratado de rodear su debate del mayor ámbito de pluralidad, el mayor ámbito de tolerancia y el mayor ámbito de discusión inusual en estos tiempos en la Argentina. Dicho esto, por supuesto que todos ustedes comprenden de que el derecho no es un producto histórico. Depende de un contexto cultural, depende de determinadas valoraciones, depende de determinadas percepciones del hombre y de la sociedad. En ese contexto, esa obra extraordinaria, monumental de Vélez Arfiel de hace 141 años, quizás el propio Vélez Arfiel se asombraría de que pudo perdurar tanto tiempo. Pero no solo porque ha cambiado mucho la sociedad, porque han cambiado las costumbres, la cultura. Yo creo que para el mundo jurídico, este proyecto, que recoge también lo que se viene discutiendo en doctrina, lo que vienen haciendo los tribunales e incluso muchos anteproyectos anteriores, el proyecto nos ha vuelto a hacer reflexionar un poco, nos ha producido cierta conmoción porque nos ha hecho reflexionar también cómo ha cambiado desde la época de Vélez Arfiel, ahora, cómo ha cambiado el constitucionalismo y cómo ha cambiado también la visión de los derechos humanos. Nosotros tenemos una organización constitucional que abreva de dos fuentes, que abreva de las dos grandes revoluciones que dieron nacimiento al constitucionalismo moderno, ¿no? La americana y la Revolución Francesa, que fueron distintas en sus concepciones, por más que partían también de algún ideario común respecto de los derechos y respecto de las limitaciones al poder. La americana, sobre todo con un gran énfasis en tratar de buscar los balances entre los poderes, con temor a las facciones también de las mayorías, y también inaugurando la posibilidad de una supremacía de la Constitución que garantizada por un control difuso a cargo de cualquier juez. Cualquier juez podía declarar que una norma era contraria a la Constitución. La francesa, por el contrario, se inspiró en el rechazo a la monarquía y a la soberanía muy fuerte del legislador. La Constitución que era como una guía de declaración política, pero se le daba al legislador potestades para que pudiera regular en función de la soberanía popular todo lo que hiciera falta para garantizarle que las cosas fueran como quisiera el pueblo, ¿no? Esta frase tan conocida de Montesquieu, la boca inanimada de la ley. A los jueces se les estaba vedado interpretar, los jueces tenían solo que aplicar lo que la voluntad del legislador quería. Incluso con tribunales u órganos, que en su nacimiento también son semipolíticos, como son la Corte de Casación, tratando de unificar la jurisprudencia para que los tribunales no se salieran de eso. Nuestra Constitución argentina organizó su poder, sus órganos del Estado, de acuerdo al modelo americano, claramente. Y en cambio, en lo que hace al derecho común, abrevó del modelo continental europeo. Nosotros seguimos el modelo continental europeo, seguimos el modelo de la codificación, seguimos el modelo de la deidad al legislador. En ese esquema, todo tenía que estar en el Código Civil. El Código Civil tenía que regular hasta el más mínimo detalle para que los jueces no tuvieran la osadía de apartarse de esto. Fíjese que en la ley del Código Civil, la 340, tiene dos disposiciones curiosas. De que la Corte Suprema y los tribunales federales tienen que informar anualmente al Ministro de Justicia qué defectos ven en la implementación y qué propuestas hay que hacerle al Congreso para que llene el vacío.
y tiene otra disposición de que el Poder Ejecutivo le va a pedir lo mismo a los gobiernos de provincia. Es decir que, sin perjuicio de que el Código Civil tiene esa norma tan sabia de que el juez debe fallar siempre, no puede dejar de fallar sobre pretextos de insuficiencia o oscuridad de la ley, pero a la vez la preocupación de que en el Código Civil estuviera absolutamente todo. Y claro también que en ese Código Civil recoge muy claramente principios imperantes. Es un Código Civil, repito, una obra extraordinaria, monumental, pero en el cual uno observa de que hay muchas disposiciones de orden público en familia. En el derecho de familia hay muchas regulaciones de orden público y en cambio en la parte patrimonial mucha autonomía de la voluntad. Esto quiere decir hay una gran posibilidad para los contratantes que ya tienen capacidad de contratar y hay una restricción importante de libertad para las relaciones familiares. Un Estado medio paternalista que quiere imponer determinado esquema. Bueno, todo esto ha cambiado muchísimo. Digo, ha cambiado muchísimo de diferentes formas. El proyecto del cual se ha hablado, que por supuesto, a mí también me parece que esa ha sido una obra patriótica, extraordinaria, pues también como ha ido conformando el consenso, de la cual, como también se dijo acá, puede haber muchas interpretaciones legítimas, razonables, distintas de cómo se regula uno u otro instituto. Pero lo que me parece notable es cómo el proyecto recepta, inscribe claramente en las discusiones de este siglo, o por lo menos que empezaron yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, sobre los nuevos desafíos del constitucionalismo y sobre todo de los derechos humanos. En lo que hace al constitucionalismo, porque esta concepción del derecho continental europeo del Estado de Derecho legal mudó en el siglo XX a un Estado de Derecho constitucional. Apareció el control de constitucionalidad en las primeras constituciones europeas a principios del siglo XX y muy claramente después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto abrió las puertas a esa corriente nueva, yo diría que es una subvariante que se denomina el neoconstitucionalismo. Constituciones rígidas, con control de constitucionalidad, y en las cuales las declaraciones, los principios en materia de derechos humanos impregnan todo el ordenamiento. Todo el ordenamiento está inspirado en estas reglas fundamentales. Si bien esa catarata de pactos internacionales, declaraciones, etc., ya no es el legislador. Ahora el legislador tiene que acomodarse a ese aluvión que le viene de normas. Por supuesto que esto tiene que ver también con varias otras cuestiones, a un cambio también de concepción sobre qué son los derechos humanos, ya no son las libertades negativas del siglo XVIII, ahora es la obligación del Estado de acciones positivas para poder realizar, materializar estos derechos humanos. Esto conlleva, yo me voy a referir a esto, a que bueno, ahora ya no es el legislador, acá este papel lo va a cumplir el juez, entonces vamos a ocuparnos de eso después. Les decía que el constitucionalismo moderno, bueno, ya no parte de que la ley está dentro de este marco de principios, valores, hay una clara, para ser preciso en el término, hay una muy fuerte disminución de la escuela positivista. Aparece cada vez más la necesidad de que el derecho justo debe responder a ciertas directrices fundamentales. Aparecen normas imperativas que incluso pertenecen al derecho internacional y que prevalecen incluso sobre cualquier derecho interno. Aparecen también las cuestiones relativas a la necesidad de que no se puedan invocar normas de derecho interno para no cumplir una obligación internacional de un Estado. Les decía que este cambio de constitucionalismo de derechos humanos aparece muy nítidamente en el proyecto. Y digo que aparece muy nítidamente en el proyecto porque el proyecto, incluso en ese título preliminar, que va a ser un título que va a dar un importante desarrollo doctrinario y, por supuesto,
en el que se podrá coincidir en muchas de sus partes, pero parte de la base, fíjense que ahora de que el derecho es más que la ley. La ley no regula todos los aspectos de la vida humana, como se pensaba en la época de la codificación. Y el proyecto lo que da son directrices de interpretación al juez. Y por eso habla de pluralidad también de fuentes. Porque la fuente sin duda que es la ley. Pero la ley va a haber que confrontarla permanentemente con otros principios y valores que están en la Constitución, que están en los tratados. Y en consecuencia, el juez, para poder aplicar, claro que debe aplicar la ley, pero lo debe aplicar en función de este contexto diferente. Porque de lo que se trata, en definitiva, es que se puede aplicar un derecho justo, y va a ser un derecho justo el que responde a estos grandes lineamientos en materia de derechos humanos. Por eso también el proyecto utiliza, con buen sentido a mi juicio, el de establecer determinadas directrices por capítulos o por títulos que orientan la interpretación del juez. El juez va a ocupar un papel central, porque de lo que trata el proyecto es llevar adelante yo diría, este desafío que tiene el constitucionalismo moderno, que es llevar a la práctica la realización de los derechos humanos. Y para esto el juez va a interpretar la ley de acuerdo a estas directrices que el legislador le da. Por lo tanto, tengo para mí que este aspecto yo creo que va a abrir un debate muy beneficioso, y en ese sentido debo decirles que me parece que es un proyecto sumamente moderno y que recoge lo que resulta de más de actualidad en esta materia. Segundo cuestión que me parece que nos va a hacer reflexionar mucho, que es el tema del derecho común. ¿Cuáles son los límites del derecho común? Tenemos una matriz nosotros de que el derecho común es el derecho penal que es derecho público, pero sustancialmente es el derecho privado. Los códigos de fondo los dicta la nación, las provincias, por supuesto, su régimen procesal, su derecho administrativo propio, y ahí el legislador no se puede meter. Y este proyecto nos hace renacer una sana polémica de que esto no es así. Cuando el constituyente argentino incorporó la categoría de derecho común en ese antiguo artículo 67, inciso 11, ahora en el 75-12, lo que hizo es establecer la necesidad de que hubiera una legislación uniforme en la Argentina. Una legislación uniforme respecto a determinadas regulaciones base. El derecho común, que es una denominación de la Edad Media por oposición al derecho especial. El derecho común es el derecho de los glossadores, el derecho románico. Pero que tendría a regular también la vida del civil, del ciudadano, por oposición al ius gentium, que era el de los extranjeros. Pero cuando decimos que tenemos que regular esta de modo uniforme en todo el país, en muchos aspectos, esta legislación tiene que incluir normas de derecho público y tiene que incluir normas procesales también. Porque si queremos llevar adelante la realización de cada uno de estos derechos, necesariamente vamos a tener que establecer una base común en materia procesal y muchas veces introducirnos en cuestiones de derecho público. Hasta el propio Código de Vélez tiene normas procesales nutridas y tiene normas de derecho público muchísimas. Y las trae también el actual proyecto. Por eso, yo no estoy hablando todavía de cuáles son las objeciones, pero muchas de las cuestiones que se descartan, no, esto es un tema procesal, le corresponde a la provincia, no, esto es una cuestión de derecho público, cuidado. El constituyente lo que le ha dado al legislador es la potestad de establecer una legislación uniforme en determinadas materias en la República. Y esta legislación puede desvirtuarse, esta uniformidad, si se deja, porque las provincias han delegado esa facultad, que cada provincia lo haga a su manera.
porque en definitiva lo que está tratando el legislador de ese modo es resguardar la materialización del derecho en todo el país y para todos los argentinos, habite donde habite. Como han dicho los colegas de la comisión, por supuesto, se trata de una obra humana. Hemos recibido nosotros, pese a que ya venía precedido de un consenso muy importante, yo creo que la apertura que ha habido ha sido extraordinaria. Ha habido, lo dijo el presidente de la Cámara, ahora me olvidé el número, 800 o 900 ponencias, observaciones, correcciones, de todo el país. Hemos ido a todas las universidades, de distintos sitios, hemos recibido por la web, y hemos, en un trabajo verdaderamente muy importante, hemos recopilado todas estas observaciones, todas estas ponencias, que las conoce la Comisión de Juristas, y por eso voy a esperar escuchar con ansiedad cuanto tengan que decir, porque ellos ya saben muchas de las que se han formulado, de toda la haya. Hay muy respetables posiciones basadas en cuestiones morales, en diferentes interpretaciones, en fin. Somos todos abogados y conocemos de que en cada instituto jurídico puede haber muchas maneras de diseñarlo, y muchas de ellas pueden ser razonables. Son opciones que el legislador va a tomar. Por supuesto, de que hay algunas que han tenido mayor resonancia pública. El senador Giustiniani se refirió, bueno, la cuestión del acceso al agua potable, muchas de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, o pueblos indígenas, como llaman las convenciones internacionales. Las cuestiones también, la parte de familia ha sido una parte polémica, y seguramente la comisión redactora ahora va a dar serias explicaciones, porque hemos recibido también muchas opiniones en todos lados. El tema de la responsabilidad del Estado, que es un tema no menor, que ha dividido a civilistas y administrativistas durante todo este tiempo, y habrá que ver también ahí qué prevalece, si una regulación uniforme o no. La cuestión, un tema que a mí me parece trascendente, porque si estamos hablando de materialización de derechos humanos, a mí me parece que la eliminación de los derechos individuales homogéneos para poder, a quienes son afectados por un hecho común, la posibilidad de unificar sus acciones, a mí me parece que es un tema que tendría que ser igual en toda la República, o por lo menos deberían establecerse pautas iguales, porque es un instrumento formidable, la de las acciones estas de clase, para poder llevar justicia a estos reclamos. En fin, es el momento del Congreso, estamos trabajando muy intensamente, hemos recogido todas estas observaciones que vamos a atender también escrupulosamente, las vamos a discutir, seguramente vamos a tratar de llegar al mayor grado de consenso posible. El consenso total es imposible por su propia, pero por lo menos de que el código esté rodeado de la mayor legitimidad posible, porque creo que es un desafío de una generación. Creo que todos nos debemos la posibilidad de dictar en un marco de pluralismo, de tolerancia, de respeto, un código civil y comercial unificado que pueda mejorar la vida de los argentinos. Muchas gracias.